No, Ofrezco la palabra, señor secretario. hoy no tenemos, señor presidente, cuenta y hemos sido hoy día convocados por usted para continuar la votación de las enmiendas que propone la Cámara de Diputados al proyecto de ley en tercer trámite que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de recursos bentónicos. Nos vamos a la página 91. Esa ya fue votada, esa. 93. Sí, vamos. Página 93, presidente. ¿Cómo está, señor senador? Bueno, Ofrezco la palabra, señor secretario, para que nos ilustre, según la petición del senador señor Núñez, hace mucho tiempo. gracias, señor presidente. En la página 93 del comparado, en relación al numeral 24, que ha pasado a ser numeral 27, se lee lo siguiente: ha sido reemplazado por el siguiente numeral, 27, reemplázase la última oración del inciso primero del artículo 64b por la siguiente, comillas: en el caso de las pesquerías de recursos bentónicos, se estará a lo dispuesto en el artículo 48A, letra D. Sí. ¿Eso fue un cambio de orden nomás o no? ¿Fue un cambio de orden o...? No. No es un cambio de orden. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Cada vez que se trata de cosas que tengan que ver con más de una región, con dos regiones, evidentemente saltamos nosotros automáticamente por su intermedio, presidente, subsecretario. ¿Ah? Porque en el fondo lo que hace esta letra, este artículo 48, que faculta, ¿verdad?, a la subsecretaría, mediante resolución, disponer, ¿verdad?, de la redistribuir los saldos de no capturados y lo que más... ¿ah? ¿Qué dice el artículo 48? En el caso que la fracción artesanal de la cuota global de captura sea distribuida en dos o más épocas en el año calendario y comprenda a más de una región. ¿Ah? Letra D. Eso. Ya, no, nada que ver. Secretario, por favor, siga con su... ¿Pone en votación, presidente, la norma? ¿Les parece? Aprobado. El siguiente, señor secretario. Aprobado por 0. ¿Dónde está mi hojita? Acá está. Página 97, señores senadores. Esta es una enmienda que recae sobre el numeral 27, que ha pasado a ser numeral 30,
con la siguiente redacción. 30, reemplázase el artículo 120A por el siguiente, comillas, artículo 120A. La extracción de recursos bentónicos desde un área de manejo por pescadores y o pescadoras artesanales pertenecientes a la organización titular de dicha área en contravención a lo autorizado por el plan de manejo será sancionada con multa equivalente al resultado de la multiplicación del valor de sanción vigente de la especie afectada por el peso físico de los recursos bentónicos objeto de la infracción. En caso de reincidencia, la sanción se duplicará. Toda otra acción desarrollada por los integrantes de la organización titular del área en contravención al plan de manejo que no implique extracción y no esté comprendida en el artículo 120 será sancionada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. En los casos en que se constate que se ha contravenido la cuota autorizada del periodo para el área de manejo respectiva, se sancionará con una multa equivalente a 2 veces el resultado de la multiplicación del valor sanción vigente de la especie afectada por el peso físico de los recursos bentónicos objeto de la infracción. En el caso de reincidencia, la multa se duplicará en el evento de la infracción de este inciso. Disculpen, en el evento que la infracción de este inciso se produzca más de 2 veces en el plazo de 3 años, se aplicará la caducidad del plan de manejo de conformidad con el artículo 144, letra A. Ofrezco la palabra. Senador, señor Piu. Sí, presidente, y es para el Ejecutivo, en el sentido de que lo que se había aprobado en el Senado, en el primer trámite, contiene varios elementos similares. Obviamente, la modificación aprobada por la Cámara de Diputados agrega el manejo por pescadores y o pescadoras artesanales, pertenecientes a la organización titular de dicha área. ¿Qué pasa con los que no son de la organización titular de dicha área? Esa es la pregunta. Gracias. Dice el senador Sandoval. Por su intermedio, presidente. Señor subsecretario. Por su intermedio, presidente, específicamente respecto a lo que señala el senador Piu, efectivamente, en ese caso estamos hablando de una extracción de un tercero y ese es un tipo penal definido irregular, o sea, completamente regular como sería cualquier robo. Lo que creo que es muy importante destacar y es la razón por la que está propuesto así desde la Cámara de Diputados, que aquí nos estamos refiriendo a normas infraccionales que relacionan, que establecen una pena adicional a otras penas que están establecidas en otros artículos. En la enumeración como provenía del Senado, yo creo que la clave está en leer el inciso final de lo propuesto por la Cámara de Diputados. El punto es que todas las normas que estaban propuestas por el Senado son infracciones que darían lugar a la caducidad automática del artículo 144. Entonces lo que se decidió es generar una gradualidad de tal manera que las que están enunciadas en los incisos anteriores den lugar a multa y solo en el evento de la reincidencia se produzca de inmediato la caducidad, porque si no, al no haber esa distinción, el 144 se habría aplicado adicionalmente a todas las letras establecidas por el Senado. Y sabemos que la caducidad es una sanción de última ratio en este caso. Ese es el sentido de generar una proporcionalidad en la aplicación de la norma. Gracias, señor subsecretario. Pongo en votación, entonces. Me parece clara la explicación. Senador Sandoval. Sí, no solamente para... Uno entiende lo que significa, pero como esta expresión no estaba en la norma vigente sobre
¿cómo dice acá? El tema de la medida del cálculo para los efectos de las infracciones, el peso, ¿cómo se dice usted acá? El peso físico de los recursos. Yo saco 10 toneladas, es el peso físico del recurso, ¿no es cierto? Es para efectos de la proporcionalidad, justamente sí. Porque, no dicho de manera muy coloquial, no es lo mismo un robo hormiga que una extracción destinada literalmente a gran escala para alimentar una estructura, incluso de crimen organizado, que es lo que ocurre en los saqueos que se provocan en algunas áreas de manejo a lo largo del país. Entonces, la idea es que efectivamente sean multas que sean proporcionales al volumen de la extracción. Lo último, presidente, por su intermedio, ¿hay algún dato de cómo en definitiva, cuál ha sido la eficiencia de lo que hay hasta ahora respecto a este tema? Porque evidentemente ahí tenemos dificultades, ¿verdad?, en los resultados de hasta dónde estas infracciones terminan, porque uno ve, en mi región pasa, pero todos los días, ¿no es cierto?, de pesquisas de extracciones o de pesca ilegal. ¿Hay alguna cifra de cómo se ha comportado este tema y cómo esperamos que cambie en función de estas nuevas medidas? Bueno, la verdad es que el Cernapesca tiene información detallada sobre los registros de infracciones y podríamos en ese caso tal vez solicitar una información detallada de estas materias. Sin embargo, quiero hacer presente que aquí también tenemos una dificultad en el que hay que hacer un trabajo de largo plazo, creo yo, con la judicatura, ya que muchas veces se producen frente a infracciones de este tipo que llegan finalmente a los tribunales, la percepción por parte del juez, de la autoridad del tribunal que está conociendo el asunto, como si se estuviese produciendo un robo famélico, es decir, un robo por necesidad. Lo que tiende a haber es un pescador que está robando para su consumo. Y lo cierto es que nos estamos refiriendo en la mayoría de estos casos a figuras muy distintas, es decir, nos estamos refiriendo claro, realmente a veces a industrias de la extracción de recursos de otros. Y es muy distinto también, es importante que lo tengan a la vista, es muy diferente la situación que se produce con las áreas de manejo que están frente a una caleta, que por lo tanto tienen mecanismos de control y de administración mucho más fácil por parte de quienes son gestores de esa área de manejo, pero en el sur del país, principalmente en todo Chile, pero en el sur del país hay muchísimas áreas de manejo que están distantes del espacio físico donde se encuentran los pescadores artesanales y por lo tanto la capacidad que existe de ejercer seguridad sobre los mismos es más baja y allí se producen efectivamente extracciones masivas y se requiere probablemente una conversación más estrecha de los organismos fiscalizadores con la autoridad judicial para que se observe la naturaleza del delito que se está cometiendo allí, de la falta que se está cometiendo allí, que no es este robo inocente que a veces se tiende a visualizar. Senador Piu, después senador señor Núñez. Gracias, presidente. Por su intermedio, concuerdo con lo que sea el subsecretario en el sentido de que aquí es el crimen organizado que está actuando a gran escala. Y ese es un problema, por eso yo hice la pregunta puntual respecto al pescador artesanal perteneciente a la organización titular. ¿Por qué? Y esto es para la historia fidedigna de la ley y para que se use en tribunales después. Una organización criminal puede comprar a una persona de un área de manejo y la puede hacer que delinca. No es la organización, es la persona, él es el delincuente. El problema es que aquí estamos diciendo que si esto ocurre en 3 años, 2 veces le caduca. O sea, una organización criminal podría destruir un área de manejo. Esa es la hipótesis y por eso tenemos que hacernos cargo de lo que ponemos en la ley. Pues la gente es mala, el crimen organizado está instalado, puede perfectamente comprar a una persona, después comprar otra, listo, se fue el área de manejo. Para que lo tengamos muy en claro de lo que estamos legislando y que se sepa que ese no es el espíritu. O sea, no es el que la comunidad, los titulares que la tienen, el área de manejo, estén ellos coludidos. Aquí puede el crimen organizado generar acciones de este tipo. Y por eso queremos que al menos exista esa consideración para que no se culpe a una organización que puede no. Esto es cuando dentro de una organización hay un criminal, no es la organización la criminal, es la persona.
Entonces, que se pueda distinguir claramente, porque si no las sanciones, si no se determinan bien, pueden ser mucho más graves de lo que creemos. Eso sería, presidente. Gracias. Gracias, senador. Senador. En votación, señor secretario. Sí, señor presidente, pone en votación la norma que se ha discutido. Si les parece, señores senadores. Aprobado. Aprobado 4 por 0. La próxima norma, señor secretario. Página 99 del comparado. Vamos. Allí en el numeral 28, que ha pasado a ser numeral 31, se reemplaza en la oración final la palabra podrán por deberán. Página 99 del comparado. Con la palabra, señor subsecretario. Que me interesa destacar, esto parece simplemente un cambio de una forma verbal, pero es relevante porque si ya está establecido que se van a devolver siempre y cuando no impliquen daño al medio ambiente, no hay ninguna razón para que esto sea una cuestión facultativa. Tiene que ser un deber. De hecho, el que se mantenga la idea podría justamente, en la línea que señala el senador, generar finalmente una comercialización ilegal de un producto incautado. Ofrezco la palabra. Si les parece, señores senadores. Aprobado, señor secretario. La próxima. Página 101, señores senadores. El numeral 20, ¿continúo, presidente? ¿Sí? Numeral 29, que ha pasado a ser numeral 32, con las siguientes modificaciones. Agrega una letra B nueva. Ha incorporado la siguiente letra B nueva en el artículo 144, que está en la columna del medio, ¿no es cierto? Reemplázase en la letra B del inciso primero la expresión por un periodo de 2 por la siguiente, dentro de un plazo mínimo de 2 años hasta un plazo máximo de 5 años. La norma que modifica dice: son causales de caducidad de los planes de manejo y explotación de las áreas de manejo la siguiente. La letra B, no cumplir con la entrega de los informes de seguimiento de conformidad con el artículo 55D por un periodo de 2 años desde que éste sea exigible. Y ese periodo, dice, lo reemplaza por dentro de un plazo mínimo de 2 años hasta un plazo máximo de 5 años. Ofrezco la palabra. Sí, solo si el Ejecutivo nos puede explicar por qué 5, no 4, cuál fue el criterio detrás. Gracias. Sí, aquí el criterio, esta fue una indicación parlamentaria que está muy marcada por la situación de pandemia. Cuando hay un plazo establecido como el de 2 años y se producen circunstancias extraordinarias, como por ejemplo la pandemia, se obligaba a hacer efectiva una serie de caducidades en circunstancias que emitir estos informes había sido físicamente imposible. Lo mismo ocurre si hay un fenómeno climático o una situación que afecte, por ejemplo, una privación de oxígeno durante un largo periodo, un área de manejo. Podría generar situaciones externas el que en solo un plazo de 2 años tengamos que aplicar automáticamente la caducidad. Al abrir esta distinción, lo que ha hecho la indicación de los parlamentarios, de los diputados, es permitir que podamos aplicar un criterio de acuerdo a circunstancias extraordinarias. Sí, gracias. Sí, la pregunta es ¿por qué 5 y no 4?
¿Cuál fue el criterio técnico que se usó para poder apoyar algo de esta manera? Pero convengamos que es un plazo en que entendemos que es un plazo razonable como plazo máximo para hacer efectiva la caducidad. La verdad es que una circunstancia extraordinaria tendría que ser muy extraordinaria para que perdurara más tiempo. En votación, señores senadores, si les parece o tienen una... Estamos. Aprobado, señor secretario. 4-0, aprobado. A la página 103. Letra E nueva. En la página 103 del comparado se ha incorporado una letra E nueva del siguiente tenor. Incorpórase el siguiente inciso quinto nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto. Dice, el procedimiento para declarar la caducidad deberá considerar la audiencia previa del titular a fin de que efectúe sus descargos. Senador, señor Piu. Muchas gracias, presidente. Bueno, este es el derecho a la explicación. Yo creo que es algo que todos comprendemos, es muy bueno que esté, más todos los otros recursos que pueden existir, pero me parece bien. Senador, señor Núñez. Sí, en la misma línea, presidente. Parecería una obviedad, pero si no estaba incorporado es porque fue omitida en la norma anterior o en el debate anterior, y yo creo que es bien relevante porque efectivamente cualquier persona puede sentirse afectada por una resolución, por una situación determinada, y no estar bien estipulado el derecho que tiene a ser escuchado. Entonces me parece que desde ese punto de vista es absolutamente correcto incluir esta norma. En votación, ¿les parece, señores senadores? Presidente, solamente una pregunta de forma más que nada. Pero en la ley actual se imagina que esto también hay una expresión respecto a quién le aplica una sanción sin que previamente no haya sido pasado por alguna instancia de control. O sea, no veo la novedad de la indicación, suponiendo que ya la ley, o sea, yo no veo a una ley, ¿no es cierto?, aplicándose sin que la contraparte haga un acto mínimo. Por eso, ¿cuál es el sentido práctico de algo que ya en la ley debe estar integrado? No, y está incorporado en la ley vigente. Señor subsecretario. Sí, uno podría extrapolar que el principio de contradictoriedad está en la ley de base del procedimiento administrativo. Uno podría suponer que desde allí se deriva. Pero, como bien señala el senador Núñez, se han visto situaciones en la historia del actuar de la administración en la que estas situaciones no se producen, y después corregir estos problemas resulta muy complejo. Entonces, la verdad es que en este caso hacer la explicación, la mención explícita, evita que en el futuro pueda existir arbitrariedad de parte de la entidad regulatoria. Votación, señores parlamentarios. Si les parece también. Por unanimidad, señor secretario. Aprobado entonces 4-0. Enseguida tenemos 107, página 107. Sí, me permito señalar disculpen, señores senadores, una duda que me surgió recién, disculpen. En la página 105, yo la interpreté inicialmente como un simple cambio de aquellas de género, pero la leo, dice, sustituyes en el número 3 del inciso primero las palabras de beneficiarios por la frase género de los beneficiarios o beneficiarias, por la expresión tipo de beneficiarios por género de beneficiarios o beneficiarias. No sé si está correcto. ¿Sí? Bien. Ya. Sí, me surgió la duda después de él. Entonces, página 107. Respecto del artículo tercero transitorio
solamente en la última enmienda que dice ha sustituido la expresión un año por 3 años. Pues las otras son de género, las dos Sí. previas. Sí. Ofrezco la palabra. Inciso segundo, espérate. Perdón, me salté el inciso segundo, disculpe, Perdón. presidente. Que también es un cambio ahí de... Pescador o pescadora. Sí, pero en la primera línea dice un año por 3 años. O sea, también hay un cambio de plazo ahí. ¿Ah? Ya. En ambos casos, en ambas normas, Cambio de plazo. sí. Ha sustituido vocablos un año por 3 años. Y en la segunda, un año por 3 años. Sí. Ofrezco la palabra, señores senadores. De nuevo, si les parece, las dos, el cambio de plazo de un año por 3 años en los dos casos. En la misma página 107, en el inciso segundo, página 107 del comparado, inciso segundo, la primera enmienda es precisamente un cambio de vocablo, un año por 3 años, y también en la siguiente enmienda, que está en el artículo tercero, en el inciso primero del artículo transitorio, salvo las dos primeras que son de género, la última ha sustituido la expresión un año por 3 años. En ambos casos se modifica ese vocablo un año por 3 años. Ofrezco la palabra en votación. ¿Les parece, señores senadores? Aprobado. Aprobado 4 por 0. El próximo también es un año por 3 años. Luego tenemos en el artículo cuarto transitorio también, esto ya es página 108, ha reemplazado la expresión un año por 3 años. Página 108. Es el único cambio, un año por 3 años. Ofrezco la palabra. ¿Les parece, señores senadores? Es como lo mismo en la tercera. Sí tenemos. Sí, creo que nos salió una, ¿no es cierto? 2. Señor subsecretario. Presidente, por su intermedio, efectivamente tenemos dos temas que se abordaron la semana pasada. Una vez que terminemos la tramitación del proyecto, nos gustaría hacer presente una información adicional que lamentablemente no tuvimos en ese momento y pedir la unanimidad de la comisión para poder explicitar un punto, porque sabemos que era una cuestión de forma. Así que una vez que terminemos la tramitación, nos gustaría poder pedir que se nos permitiera entregar una información adicional en relación al punto que fue exactamente el punto de la redacción rara, como dice el Senado. ¿Sí? Sí, ¿les parece? Damos la unanimidad. Usted lo advierte, señor subsecretario. Señor secretario. Sí, pues porque hasta ahora vamos bien con el tiempo, así que yo propongo que tratemos de aprovechar esta sesión. Sí. Entonces, presidente, esta norma, la relativa al artículo cuarto transitorio de un año por 3 años, ¿Les parece? ya, es Aprobado. aprobada, 4 por 0. Por último, tenemos la norma que recae sobre el artículo quinto transitorio, también en la página 108 del comparado, y que lo ha sustituido por el siguiente. Artículo quinto. Todo acuerdo de aquellos que señala el inciso quinto del artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, celebrado con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la presente ley, mantendrá su vigencia en los términos que haya sido pactado. Eso es la norma que se propone por la Cámara de Diputados.
para Senador, entender señor bien. Núñez. Sí, eso significa entonces que se eliminan los 3 párrafos que estaban propuestos en el primer trámite constitucional. Y solo quedaría el... ¿Sí? Sí, reemplaza... Es la totalidad. Sí. Entonces, yo estando de acuerdo me gustaría que el Ejecutivo explicara, porque lo que estaba originalmente planteado sonaba bien drástico, digamos. O sea, entonces me gustaría tener conciencia de lo importante que es aprobar esta norma que está propuesta ahora. Señor subsecretario. Sí, si ustedes se fijan, la redacción del artículo 5 se elimina, y se elimina porque era literalmente establecía una moratoria, una moratoria tanto para el ingreso de nuevos buzos como para el ingreso de nuevas embarcaciones y también para la caducidad de las listas de espera. La verdad es que esto generaba una situación de congelamiento de la actividad en el sector. Entonces, eliminar esta norma fue un acuerdo amplio en la Cámara, y nos parece que no se justifica tener una norma de esta naturaleza en la nueva ley electrónica. Señores senadores. Esto generó harta preocupación en algún minuto, ¿no? Particularmente por gente de mi región, que generaba una especie de permanencia, algo que era transitorio, ¿no? Y estuvimos acá a dirigentes poniendo, ¿verdad?, entre ellos, recuerdo a Rodrigo Azócar. Entiendo que esto de alguna manera fue revertido, particularmente a consecuencia de una norma que con anterioridad está, me parece, en cuál artículo, el 50B, el de las zonas contiguas, 50B o AB, ya no vuelvo. 50. Y en ese sentido, la preocupación que en algún momento se planteaba como que no, de alguna manera ya no estaba superada, ¿verdad?, con respecto al aprobar en los términos que viene acá. Yo lo aprobaría para los efectos prácticos. Ofrezco la palabra. En votación, ¿les parece, señores senadores? Aprobado. Se quedaría aprobado 4-0. Y eso sería la última enmienda que restaba por Señor votar. subsecretario. Respecto del... bueno, sabemos que tenemos dos aspectos que quedaron pendientes en la normativa, o sea, que fueron rechazados en la normativa anterior, y me gustaría hacer presente dos observaciones que tenemos a la vista. Indícame el artículo de Senapesca. Perdone que lo interrumpa. Sí. Se iba a ver la posibilidad de que la Cámara enviara una nota al respecto. Sí, pero la verdad es que tenemos por eso quiero decir que tenemos una información complementaria que queremos entregar. Nos llegó Senador Sandoval. La expresión del subsecretario. Yo daría la unanimidad para que podamos retrotraer a la discusión esta indicación pendiente, presidente. Bueno, yo... Nada, perfecto. Bueno, yo doy la unanimidad, me convenza o no me convenza, porque si no vamos a cerrar una puerta. Así es que claro, pero yo prefiero, si se resuelve razonablemente para todos nosotros, y no vamos a la mixta. No sé si esa es la posibilidad que nos plantea el señor subsecretario. Tengo la impresión y para que sí. eso yo doy la unanimidad y sugiero y pido a ustedes la unanimidad también, señores senadores. Presidente, bueno, yo creo que obviamente lo que dice el senador Piu es que, claro, escuchemos para entender el fundamento, pero yo creo que la experiencia que hemos tenido con las mixtas
es que lamentablemente la Cámara demora un plazo largo en nominar su representante. Entonces, lo que ha ocurrido es que si vamos a mixta, me arriesgo a decir que recién se va a constituir en marzo. Entonces, no sé si por un tema de forma, si es que queda resuelto, es positivo que posterguemos la entrada en vigencia de esta ley. Entonces, escuchemos lo que tenga que decir el subsecretario y ahí vemos si nos convence o no. Yo sugiero dar la unanimidad independiente de lo que nos... Ya, por unanimidad... Secretario, ¿se requiere la unanimidad para este tema? La norma que se hace aplicación a comisiones debidamente ajustadas es que para reapertura es de 2/3 de los senadores presentes en la sala del Senado, digamos. En la comisión mayoría, digamos, que son 5 senadores, en este momento hay 4, entonces estrictamente unanimidad no, pero... ya, perdone. Entonces habría... Pero ¿hay unanimidad o solamente hay 3 opiniones favorables? Pero es que no, quizás nos enredamos y nos vamos 3 días con esto. ¿Damos la unanimidad, señores, o solamente la mayoría? Bueno, 3-1 para ver. El señor Sandoval. Creo que el presidente está sacando conclusiones sin someterla. Yo voto a favor, presidente. Y entonces hay unanimidad. Ya, señor subsecretario, considere que tiene la unanimidad para su planteamiento. En el caso que tengamos que ver algo de nuevo. Yo quiero iniciar el planteamiento por el de la página 82, que es el que tenía una cuestión más de fondo, y vamos a ver qué es... la verdad es que nosotros... nosotros habíamos erróneamente planteado que la agregación de los pescadores y pescadoras, esto es imputable a nosotros, estaba reemplazando indebidamente el contenido del texto que aparece en la columna central aprobado por el Senado. Pero la verdad es que no es así, es la decisión de eliminar ese texto establecido en la columna por el Senado. Ha sido una solicitud expresa que fue planteada durante la discusión en la Cámara de Diputados por el Cernapesca, y de hecho tuvimos un oficio del Cernapesca explicando por qué era importante la eliminación de este inciso, y quiero fundamentarlo. Aquí nos estamos refiriendo a la posibilidad de extraer recursos desde las áreas de manejo en periodos de veda. Esa situación que está establecida en el artículo es considerada por el Cernapesca una situación de alto riesgo porque incentiva la declaración falsa y aumenta eventualmente el blanqueo de recursos, es decir, extraer recursos desde la área de manejo en periodo de veda es uno de los elementos que el Cernapesca ha dicho que dificulta ampliamente su fiscalización. Entonces, lo que pensábamos que era un error en la forma en que había formulado la Cámara de Diputados la corrección, la verdad es que no es un error. Había una voluntad explícita de la eliminación de ese inciso y por eso es que nos parece razonable que se apruebe como viene de la Cámara de Diputados. Por la palabra, senador señor Núñez. Sí, si aprobamos lo que viene en la Cámara, se eliminaría entonces este 18... Así es. Ya, y ustedes tienen la convicción y el fundamento de que está correcta esa eliminación. Tenemos el fundamento, la convicción y un oficio del Cernapesca remitido recientemente que acredita que efectivamente es una decisión correcta. Y por lo tanto, la expresión pescadores y pescadoras modifica el inciso segundo del texto original.
se elimina por completo el texto establecido en el 18 por el Senado. Presidentes, ya que estamos con errores y no volver a cometerlos, ¿nos pueden pasar copia del oficio Cernapesca? ¿Le pediría eso? Lo vamos a repetir a la Secretaría en el transcurso del día. ¿Quiere aprobarlo ad referéndum o cuál es la idea? Yo por lo menos entiendo la argumentación que hay, o sea, A ver, no es un tema sencillo. Cuando hay periodos de veda, los pescadores artesanales se sienten muy resentidos en su ingreso económico, pero evidentemente si hay un 10% de especies de un área de manejo circulando, eso se podría prestar para situaciones irregulares, por ejemplo, lo mismo que estamos discutiendo de robo que hay en áreas de manejo, que se ocupe esa situación para encubrirlo. Entonces, si lo solicita el Cernapesca, a mí me parece razonable. Yo creo que lo importante es que la confusión que tuvimos en la sesión pasada tenía que ver con que entendíamos que la Cámara no lo quería eliminar. Entonces, sí. hay que entender el fundamento, pero yo por lo menos me allano a lo que explica acá la secretaría. Acabamos de enviar el texto al secretario y lo pongo a disposición. Si ¿Lo puede leer, señor secretario, en la parte pertinente porque es corto? 2 páginas. ¿Lo leemos? Voy a agrandar la letra. Gracias. Agrande nomás. Harto. O cambio los lentes. Yo tengo buenos lentes ahora. Ya. Del director nacional de Cernapesca, ¿no? Dice, junto con saludar y conforme a los antecedentes, por el cual solicita la opinión de este servicio respecto a la siguiente norma que se consigna en el proyecto de ley bentónico, que es el que estamos leyendo, numeral 18, agrégase en el inciso primero del artículo 55C, a continuación del punto de aparte que pasa a ser seguido el siguiente texto, comillas, para especies principales de plan de manejo cuyo destino sea el consumo humano directo en fresco, las cuotas autorizadas en el seguimiento respectivo podrán ser extraídas durante periodos de veda biológica en un máximo del 10% de las mismas. La continuidad de esta autorización podrá ser suspendida de acuerdo al análisis particular de la situación del área de manejo y del recurso que se trate. Habiendo evaluado la propuesta en conjunto, a los subdirectores de pesquería y jurídicos de nuestro parecer lo siguiente. A. Se debe tener presente la forma en que se fiscaliza la extracción de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos a MERV, esto es, mediante una declaración de extracción a través de un formulario electrónico, según lo dispone el Decreto Supremo número 129 del Ministerio de Economía. 2. La plataforma mediante la cual se realiza la declaración corresponde al sistema de trazabilidad de nuestra repartición y aunque ofrece una visión completa de la cadena comercial de los recursos, también se ha utilizado como mecanismo para otorgar apariencia de legalidad a recursos capturados o extraídos ilegalmente. 3. La situación antes descrita es normalmente detectada por nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras. Sin embargo, como es lógico, esto se detecta una vez que se haya producido el daño al haberse extraído ilegalmente el recurso, por lo que las acciones de este servicio son principalmente en orden a perseguir la responsabilidad infraccional de quien declara información falsa. 4. Siendo la veda de una de las medidas de administración de mayor intensidad regulatoria en cuanto impide por un determinado periodo de tiempo la captura o extracción en atención a la necesidad de resguardar los procesos de reproducción o reclutamiento, conservación o fenómenos oceanográficos, estimamos que la norma propuesta podría configurar un escenario que permita o incentive la generación de declaraciones falsas por parte de agentes ilegales. Número 5. Refuerza lo anterior el hecho que tratándose de especies bentónicas existe un mayor grado de informalidad dado que la actividad puede realizarse en todo el borde costero. Esto implica que debería destinarse un mayor presupuesto a este tipo de fiscalización durante los periodos de veda, por lo que la norma supondría un mayor gasto presupuestario en términos de fiscalización en terreno. Por último, 6. En conclusión, es opinión de este servicio que la norma propuesta debería eliminarse del proyecto por cuanto podría suponer un incentivo perverso para declarar información falsa, así como también un mayor gasto en fiscalización durante periodos de veda de ciertos recursos. Firma doña María Soledad Tapia, directora nacional, Servicio Nacional de Pesca. Hasta ahí el documento, señor presidente. Ofrezco la palabra.
Senador señor Piu. Gracias, presidente. La norma, el artículo 55C, ya trae y contempla que se podrá exceptuar del cumplimiento de tales medidas mediante decreto del Ministerio o resolución de la subsecretaría. Y esa norma sigue vigente. O sea, en la práctica, y esto es para apelar a condiciones muy particulares, que es alguna facultad específica que tiene, para este caso, la subsecretaría. Me parece muy claro lo que se señala en el sentido de que efectivamente las declaraciones falsas pueden dar lo que se señala aquí, apariencia de legalidad, y es lo que no queremos. O sea, se entiende y yo creo que el documento suficientemente claro se sostiene como para apoyar lo que se señala, que es eliminar el 18 tal como está y seguir con las facultades exclusivas que tiene el Ministerio de la resolución de la subsecretaría. Ofrezco la palabra. ¿En votación? ¿Les parece, señores senadores? ¿Aprobado? Aprobado. Entonces quedamos sin 4. mixta. No. Hay una segunda. Página 73 del comparado. Gracias. Ofrezco la palabra de nuevo, sí. ¿Le parece, señor subsecretario, por favor? Sí. 73. Quiero leer el texto específico para contextualizar la naturaleza de la dificultad. Será obligación de los organizadores, de las organizaciones de pescadores y o pescadoras artesanales actualizar ante el servicio hasta el 30 de junio de cada año la nómina de socios o el nombre de quienes conforman la directiva. Dicha obligación se entenderá cumplida con el envío al servicio de la nómina respectiva, el certificado de vigencia de la organización y un certificado que acredite quienes conforman la directiva vigente. La interpretación racional del texto obviamente indica que si la obligación se cumple con los 3 elementos que están enunciados en la parte final del inciso, la interjección nómina de socios o nombre de quienes la conforman está errada y debiera ser I, porque solo con el I se puede explicitar el cumplimiento del inciso anterior. Por lo tanto, nos encontramos aquí frente a un error de forma evidente en la terminología. Si no existe y no tenemos elementos si no existe la posibilidad de que en virtud de una interpretación armónica de la norma, de una misma norma, se realice un ajuste por parte de la Secretaría, lo que podemos nosotros comprometer como Ejecutivo es tenemos un proyecto que está en segundo trámite en el Senado, agregar en ese proyecto, que es un proyecto de artículo único que está en tramitación en la actualidad, agregar ¿Qué proyecto es? Es el de suspensión de caducidades por maternidad. Es un proyecto de suspensión de caducidades por maternidad que, por cierto, va a generar unanimidad, la generó en la Cámara de Diputados, no creemos que sea un proyecto de complejidad y podríamos... Está en la Cámara. Allí, ¿ah? Está en la Cámara. Está acá en segundo trámite. ¿Ah? ¿En esta comisión? Al parecer lo enviaron a la Comisión de Mujer, parece. Y Equidad, sí, porque yo género. no conozco que esté aquí. Sí, está en la Comisión de Mujer, sí. entonces. Y podríamos Ya. nosotros agregar en ese proyecto que está en segundo trámite y que vuelvo a insistir, es Ya. un proyecto Está bien. de cero conflictividad y que genera adhesión amplia. Podríamos agregar allí esta modificación. Vuelvo a insistir, solo si desde la Secretaría se considera que no se puede hacer esta interpretación en el sentido de armonía de la norma. Para mí es claro que solo se puede cumplir con los 3 requisitos de la parte final y por lo tanto la interjección tiene que ser En I. todo caso, nos sirve para la historia de la ley. ¿Les parece, señores senadores? Aprobado en el sentido que indica el señor subsecretario, entonces habríamos terminado con el proyecto de ley
y queda despachado y sin mixta. Gracias. El proyecto está en segundo trámite. Muchas gracias. Es unánime.